Buen día, este video es para el proyecto del corte 3 de estructuras. La empresa la denominamos Salary World Tech Group. Como pueden ver, aquí se encuentra nuestro logo. Los integrantes del grupo son Johan Steven Hernández, Brian Steven Ruiz y quien les habla, Juan Esteban García. Si continuamos ahora con la introducción. En el área digital actual, los programas informáticos se han convertido en una parte integral de nuestras vidas y negocios. Nos ayudan a realizar tareas complejas, gestionar y analizar grandes cantidades de datos, mejorar la eficiencia y la productividad y mucho más. En el ámbito empresarial, un programa bien diseñado puede ser una herramienta valiosa para optimizar los procesos, reducir los errores y mejorar la toma de decisiones. Además que estos pueden ayudarnos a reducir costos de productividad en las empresas. Si continuamos ahora con las funcionalidades, bueno, tenemos funcionalidades y ventajas. En cuanto a las funcionalidades, tenemos la entrada de datos, las cuales nos permiten a los usuarios ingresar fácilmente los detalles del empleado, incluyendo el salario, comisiones, bonificaciones, entre otros. En cuanto al cálculo automático, podemos realizar cálculos precisos de la nómina basándonos en los datos integrados. En cuanto a la presentación clara, muestra los detalles de la nómina en una tabla clara y fácil de entender. En cuanto a los métodos de búsqueda, tenemos que en nuestro programa contamos con un método de búsqueda por cédula, en la cual si uno busca el usuario por la cédula, te va a arrojar los datos que éste tenga. En cuanto a las ventajas, tenemos la eficiencia, la cual automatiza el proceso del cálculo de la nómina, ahorrando el tiempo y esfuerzo. En cuanto a la precisión, reduce la posibilidad de errores humanos en los cálculos. La facilidad de uso, ya que nuestro programa cuenta con una interfaz intuitiva, hace que sea fácil de usar incluso para aquellos sin experiencia técnica. En cuanto a la escalabilidad, a medida que la empresa crece, nuestro programa puede manejar fácilmente un mayor número de empleados. Esto asegura que el programa seguirá siendo útil a medida que la empresa se expanda. Em, ¿Por qué deberías de invertir con nosotros? Contamos con una eficiencia operacional, la cual automatiza el proceso de cálculo de nómina, ya que tu empresa podrá ahorrar dinero y recursos en tareas que antes eran manuales. En la satisfacción de de tus empleados. Un programa de nómina preciso y eficiente puede garantizarle a los empleados recibir su pago a tiempo y sin errores. Precisión mejorada, los errores humanos son comunes en los cálculos de nómina. Con nuestro programa podrás eliminar totalmente el riesgo de dichos errores. En cuanto a la seguridad de los datos, un programa de nómina digital puede almacenar la información en datos digitales seguros, inclusive inclusive mucho más confiables que el papel. También diseñamos lo que viene a ser un diagrama en el cual, como pueden ver, se encuentra en la cabeza el inicio de sesión de administrador, el cual nos va a permitir el registro de administrador y el ingreso de datos a la database. También contamos con un formulario de datos del colaborador y unas tablas de entradas, las cuales nos permitirán ver los datos del usuario que ingresemos y los cálculos que se harán respectivamente al usuario. Una búsqueda de nómina por cédula, como ya lo mencioné antes, y una vista de nómina generada o buscada, ya sea con un comprobante u otros métodos. Bien, ahora pasaremos a lo que viene a ser el código y comenzaremos hablando un poco de la clase Login Interface, que si ingresamos a esta clase podremos ver que esta clase utiliza varias librerías como Java Swing, Action Event, Action Listener y Color. La clase incluye la declaración de componentes de interfaz de usuario y un constructor. También consta con un método placeComponents, como lo pueden ver acá, y este se utiliza para colocar los componentes en el panel.
Incluye etiquetas para ingresar el usuario y la contraseña, así como también tiene botones para iniciar sesión y registrarse. Este programa cuenta con diferentes situaciones, las cuales son si el usuario o la contraseña son incorrectos, se muestra un mensaje de error. Si el usuario deja campos en blanco, se indica que debe completarlos. Después de iniciar sesión, el programa muestra la nómina. Además que si el usuario desea registrarse, se le llega a una ventana donde puede hacerlo o volver al inicio. También contamos con otra clase, la cual denominamos comprobantes, que es esta de aquí. ¿Y qué hace esta clase? Esta clase nos muestra todos los cálculos de la nómina. Los datos ingresados son guardados en el arreglo unidimensional. Esto hace esto con el fin de que sea más fácil organizarlos y poder mostrarlos en pantalla. Pueden ver, aquí está el código. Pasaré ahora a hablar un poco de lo que viene a ser el Admin Register Interface, el cual hace lo mismo, pero esta vez agrega etiquetas, como ingresar una contraseña y un usuario. Y también agregamos dos botones que lo que harán es completar el registro o volver al login. Como pueden ver, aquí está el código. Y si ahora pasamos a lo que viene a ser otra clase que la denominamos Login Data, que vendría a ser esta de acá. ¿Qué hace esta clase? Esta clase nos permitirá, nos permitirá, bueno, básicamente en esta clase lo que hicimos fue utilizar un hashmap, el cual nos permite verificar que el usuario esté registrado y que se pueda iniciar sesión correctamente. Además de esto, utilizamos un método checkUser, el cual pueden ver acá, que nos verifica que el usuario es correcto y si este es correcto, digo, perdón, de no ser correcto, este se regresará al null. También usamos otro método que lo denominamos checkPass, que es este de acá, el cual verifica la contraseña. Pasaré ahora a explicar otra clase, la cual la denominamos addEmployeeDataForm. En este se tiene todo el contenido a agregar en la nómina. Se agregaron campos para llenar datos como la cédula, el nombre del usuario, el salario, las comisiones, las horas trabajadas, días trabajados en el año, mes de recargo nocturno, horas extras dominicales, tanto diurnas como nocturnas. Además de esto, también agregamos una lista desplegable que va de 1 a 5. Esto para que el usuario pueda ingresar el, el número de riesgo que se encuentra el trabajo que realiza. Y al final de todo, se prepararon botones para agregar nómina y otro para agregar todas las nóminas del cálculo NOM. Bien, ahora pasaremos a lo que viene a ser el cálculo NOM, que vendría a ser la lógica del programa. Bien, para explicar este programa, comenzaremos hablando un poco de lo que es el calcular el básico, que como lo pueden ver aquí abajito, bueno, primero que todo, para poder realizar esta clase, lo que hicimos fue llamar unos datos que pediremos en el registro de usuario, los cuales son el nivel de riesgo, que como les comenté antes, es una lista desplegable, el sueldo, la hora mes, días trabajados, la RN, la HED, la HEN, la HEDD y la HEDN, que estas son las horas extras que el empleado realizó. Bien, ahora sí, volvamos al calcular básico. La función de calcular básico, como pueden ver, la realizamos por medio de una multiplicación, la cual es
la multiplicación entre sueldo y días trabajados y esta la dividimos entre 30. Si continuamos ahora con otra que viene a ser el auxilio de transporte, lo que hicimos fue primero llamar el sueldo y los días trabajados. Y luego utilizamos un condicional que, que lo que hace es que si el sueldo es menor a 2.600.000, nos realiza esta operación, que es 162.000 dividido entre 30. Y esto lo multiplica por los días trabajados. Bien, si pasamos ahora a la función calcular BHO, podemos ver que solicitamos unos datos, los cuales son sueldo, hora mes, RN, HED, HEN, HEDD, HEDN. Y como podemos ver, primero lo que hicimos fue calcular la hora ordinaria, que la denominamos BHO minúscula, y esto lo dividimos, perdón, por el sueldo, lo dividimos el sueldo entre las horas mes. Y como pueden ver, esto lo realizamos porque era un dato que necesitábamos para los siguientes datos. Como pueden ver, para el recargo nocturno, el cual lo multiplicamos por el BHO y por el 0.35, así como las horas diurnas que se multiplicaron también por el BHO y por el 1.25, y así con las otras, sino que lo que iba cambiando era el porcentaje, como 1.75, 2.0 y 2.5. Y ahora para calcular el total del BHO, lo que hicimos fue sumar todos los datos anteriores que obtuvimos y retornamos el total de BHO. Bien, si continuamos ahora con la clase calcular salud y pensión, lo que hicimos fue llamar el total de vengado y el auxilio de transporte. Bien, creo que no alcanza a exponer el total de vengado. Vamos a buscarlo por acá. Y como pueden ver el total de vengado, para hallar este lo que hicimos fue sumar el básico con el total de extras más el auxilio de transporte. Y como podemos ver aquí también otro cálculo básico que hicimos fue el calcular IBC, que después lo necesitaremos. Y lo que hicimos fue coger el total de vengado y restarle el auxilio de transporte. Continuamos ahora sí con con el calcular salud pensión, que lo que hicimos fue coger el total de vengado, restarle el auxilio de transporte y a este multiplicarlo por 4 y dividirlo entre 100. Para hacer el cálculo de fondo de solidaridad fue más sencillo porque lo que hicimos fue llamar el total de vengado y multiplicarlo por el 1%. Pasemos ahora al nivel de riesgo de la ARL, el cual, como les comenté antes, es un dato que nos da el usuario. Y pues el IBC, que como se los mostré antes, lo calculamos y en esta clase lo llamamos. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo que nos dé el usuario, se realizará la operación con diferentes valores, como pueden ver acá. Cada valor va cambiando dependiendo del nivel. Y por último nos retorna el ARL. Para terminar, podemos ver otra clase que es calcular rete fuente, en la cual llamamos el total de vengado, la salud, la pensión y el fondo de solidaridad. Esto lo restamos sacando el total de rete fuente. Bien, ahora continuaremos con otra clase, la cual la denominamos admins data. Y esta clase se utiliza para gestionar los datos de inicio de sesión de los administradores. Bueno, utilizamos un hashmap para almacenar los datos de inicio de sesión, en el cual se va a declarar, bueno, se va a llamar un login data, y en el cual vamos a almacenar por pares de valores de clave, como serán el usuario y la contraseña. También utilizamos un constructor, admins data, el cual se inicializa en el login data, como lo pueden ver acá, y
se agrega un usuario y una contraseña que por defecto lo tenemos como ASD y 123. Si continuamos ahora con el método addAdmin, este método nos permite agregar nuevos administradores al HashMap, toma dos parámetros como el nombre del usuario y la contraseña y agrega estos dos datos al HashMap. Continuando ahora con el check existence, este método nos verifica si el usuario dado existe en el HashMap. Además, si lo existe, nos devuelve un true. Y si el usuario no existe, nos devuelve un false. Continuando con la última clase, el último método, perdón, es el método de check credentials, el cual eh, nos permite verificar si las credenciales dadas del usuario son válidas. También comprueba si el usuario existe, si el usuario existe y es utilizado por check existence, que lo podemos ver acá, es el anterior método. Luego nos verifica si la contraseña proporcionada coincide con la contraseña almacenada en el hashmap. Y por último, devuelve un true si el usuario existe. Y la contraseña y si el usuario existe y si la contraseña es correcta. De lo contrario, devuelve un false. Que básicamente nos dirá el usuario no existe o la contraseña es incorrecta. Bien, pasando ahora a la última clase. La dejé de últimas, ya que esta clase es la que ejecuta nuestro programa. Además de esto, cuenta con un constructor, unos setters y unos getters para obtener información y un objeto que maneja los datos de los administradores. Lo pueden ver acá. Es un código que consta de 132 líneas y pasaré ahora a ejecutar el programa. Bien, ejecutando el programa podemos ver que nos aparece esta interfaz en la cual tenemos un usuario y una contraseña. Como les mencioné anteriormente, si yo le doy iniciar sesión sin ingresar datos, me va a pedir que por favor ingrese un nombre de usuario. Si ingreso un nombre de usuario que no existe, por ejemplo Jaime, y voy a poner 1234, me dice que el usuario y contraseña son incorrectos, porque es un usuario que no existe. Bien, pasaré ahora en este momento a registrarme para que vean que efectivamente sí funciona. Entonces vamos a utilizar el nombre Juan, la contraseña va a ser 1234 y le vamos a dar en finalizar registro. Como pueden ver, me aparece administrador agregado correctamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es volver al login y iniciar sesión. Le ponemos el usuario que era Juan, la contraseña que es 1234 y iniciamos sesión. Esperen un momento que de pronto puse la contraseña mal. Vale, nos vamos a volver a registrar porque al parecer tuvo un fallo. Cosas que pasan, vamos a utilizar otro nombre, vamos a utilizar John. Y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a finalizar el registro. Administrador agregado correctamente. Vamos a volver al login. Quitamos esto. Ponemos John.